conversar. Hemos lamentado la muerte de este jugador del Binacional que desgraciadamente pierde la vida. Otra persona que pierde la vida en nuestras carreteras. Ayer también falleció nuestra querida Mirta Patiño, a la que hemos recordado como una de las personas más dedicadas a entretener a los niños en la década de los 70-80, Ricardo, ¿no? Así es, 70-80. 70-80. Un abrazo para ambas familias y nos tenemos que ocupar también de otros temas importantes. Uno de ellos es lo que ha pasado con la publicación de la lista de medicamentos genéricos, que como sabemos, muchas farmacias no tenían, ¿no? Nos dijeron 40 y luego la lista se ha reducido a 31. A 31. Y no todas las farmacias, tenemos entendido, tienen que tener todos los medicamentos genéricos. Hay algunas que por la ubicación o el tipo de farmacia que es, no tienen que contar con todos. Pero el público tiene que saber, ¿no es cierto?, qué reclamar, qué pedir, en dónde puede solicitar los medicamentos que el Ministerio ha aprobado. Para eso nos acompaña el doctor Miguel Palacios Celi, es el decano electo del Colegio Médico del Perú, que nos cuenta un poco cómo ha sido recibida esta noticia y qué capacidad de aplicarla realmente existe. Doctor Celi, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias. Buenos días con doctor todos. Palacios, y felicitaciones por su elección. La segunda vez que llega a ser decano del Colegio Médico del Perú. Exactamente. Sí, Fernando, gracias. En nombre del Movimiento Integridad Médica, ganamos las elecciones gracias a todos los médicos del Perú que votaron por nosotros. Referente al tema, sí ha traído bastante polémica, pero en general estos dos decretos que ha dado el gobierno de urgencia últimos, tanto el que se refiere a la cobertura universal de salud como cuanto se refiere a los medicamentos genéricos, en general son buenas medidas. Es un paso adelante en el proceso de cuidado a la salud. Lo que pasa que en el tema de los medicamentos, nosotros institucionalmente tenemos algunas observaciones. Por ejemplo, como decía Ricardo, hay 31, se decía que eran más. En realidad es lo mismo, se refiere que son 31 medicamentos genéricos, algunos de ellos vienen en forma de tabletas o en forma de jarabe y suma los 40 y tantos que dijeron. Pero por otro lado, este grupo de medicamentos que está en la resolución ministerial se refiere a las enfermedades de alta prevalencia en el Perú, a las más comunes, a las más frecuentes. Pero ahí viene la primera observación, se está dejando de lado algún grupo de medicamentos que tiene que ver con las enfermedades que son muy caras de curar. Entonces viene la primera observación. Sería bueno que también se incluya dentro de esta resolución ministerial el tema de los medicamentos que tienen que ver, como por ejemplo los biosimilares, tratamientos para cáncer, o el tratamiento para curar la única infección viral que afecta al hígado, que es la hepatitis C, que existe, no están incluidas. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón técnica si existe? Claro, ese es lo que no figuran en la lista. Hay que preguntar. Hay que preguntar. Eso es lo que no explica la resolución ministerial. Probablemente no sean medicamentos de uso, o sea, un antiepiléptico, por ejemplo, es mucho menos utilizado que un antibiótico o con ibuprofeno, pero debería darse una alternativa. Es decir, si no está en todas las farmacias, ¿dónde puede ir una persona a conseguirlas? O incluso si se la pueden mandar a su casa el medicamento genérico. Claro. Alguna opción se le tiene que dar, ¿no? Exacto, pero anticonvulsivantes sí están dentro de los aprobados. Están. Pero lo que pasa es que no han aprobado los otros que decía que no se encuentran en el sector público. ¿Para dónde? Ya está. Y ese es en realidad el kit del asunto. Genéricos y en esta relación de 40 a 31, pero que tienen dos presentaciones, hacen los 40 para las enfermedades prevalentes, las que más se presentan. Ahora se decía, sí, para que cuando usted vaya a la farmacia, pida y tiene que tener, y le tienen que sugerir también el medicamento genérico. Pero doctor, donde las farmacias y sobre todo las cadenas grandes no tienen problemas para ese tema. De pronto las farmacias pequeñas, pero donde tenemos el mayor problema son en las farmacias de los hospitales públicos, y por eso los hospitales están rodeados de pequeñas farmacias, porque no hay nada, o muy poco. No, nos parece una medida para decir, bueno, nosotros no somos capaces de administrar, de darle el medicamento que usted necesita, pero le aseguramos que usted lo va a tener que comprar y lo puede comprar barato. Es una farmacia privada. Exacto. ¿no? Entonces a nosotros pareciera que la intención era buena, pero en el camino un poco que se acotó la medida. Pareciera que, no sé, habría que ponerlo entre comillas, se asustaron o qué pasó, entonces lo acotaron demasiado y salió un paquetito. Por un lado. Por otro lado, ahorita mismo, como decía Ricardo, la farmacia, me ha llegado un WhatsApp ahorita, por ejemplo, el Hospital 2 de Mayo está en stock cero en medicamentos. Entonces, de repente, algunos más no hay medicamentos. No hay medicamentos. Esto puede ser tomado como una medida para suplir el hecho de que el Estado no pone a disposición los medicamentos que tiene. Y ahí viene el segundo problema, la resolución ministerial, que nosotros hacemos la observación,
que en la lectura de la resolución ministerial no se precisa cómo va a ser el abastecimiento. No hay una partida presupuestal para garantizar el abastecimiento, la distribución de estos medicamentos, de tal manera que podría romperse la cadena de surtir los medicamentos a las farmacias públicas o privadas. Porque la exigencia es para todos. Esta exigencia de medicamentos genéricos es para todos. Para todos. Ahora, si se rompe la cadena de abastecimiento, ocurre lo que viene de 2016, la gran crisis de desabastecimiento de medicamentos. ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, porque ahí creo que hay un tema que hay que revisar con atención, entre un genérico y lo que extrañamente se llama, porque parece básicamente una contradicción, un genérico de marca? Porque recordemos que un medicamento de marca es un medicamento que está cobrándose la patente de haber hecho la investigación. Y cuando ya se la cobra, o sea, ya recupera su plata, se vuelve genérico. ¿Cómo puede haber tal cosa como un genérico de marca? No, son tres. No, hay dos grupos de medicamentos. Los innovadores, que son los de marca, los que son fruto de una investigación, y los no innovadores. Que son los que ya normalmente son... Claro, son las copias. Así es. Son las copias. Entonces, Pero que además se pueden hacer después de determinado momento. claro, ¿no es cuando cierto? ya pierde la patente, ¿no? El uso exclusivo del laboratorio, entonces lo puede replicar cualquiera, en cualquier parte del mundo. Pero ahí tenemos que hay unos de genéricos que ya salen de marca, o sea, la misma empresa lo produce y lo vende como su genérico de marca. Esa es la variedad. Claro, el mismo que hay. laboratorio. Pero ¿qué diferencia hay si la misma marca, Así la es. misma molécula? No, ¿qué diferencia los entre tres genérica y medicamentos marca? son iguales. O sea, porque si lo hacen Ese es con otro control de problema. calidad, Pero los entonces- tres deberían ser iguales y deberían actuar con la misma eficacia. Deberían, doctor, porque lo que no Deberían. tenemos ese es el tema de la bioequivalencia, haber verificado que no solamente sea una declaración jurada que diga que es igualito, sino haber verificado en el campo. No existe la bioequivalencia en el Perú, no se aplica. No se aplica. De tal Debería. manera que suponemos que deben ser iguales. Ahora, Deberían además, ser iguales. la queja, y se lo pregunto porque esta es una manera de sacarle un poco la vuelta a la ley, es que muchos famosos genéricos de marca son exactamente el mismo genérico que te venden suelto, solo que lo han metido en una cajita con colores. Entonces, eso es una estafa. Claro. Eso es porque no hay ninguna diferencia salvo en la envoltura, digamos, con respecto al otro medicamento, porque dice las denuncias que hemos recibido es que son exactamente iguales. Ahí no debería haber una regulación mayor. Debería existir una regulación que en primer lugar exija la bioequivalencia. Claro, porque ese temor a que el genérico que no es de marca, Claro. o cualquier genérico no tenga el mismo efecto que se busca con el medicamento que requieres, pues te lleva a querer protegerte, si no en el medicamento de marca, que es muy caro, al menos en un genérico de marca, algo más de garantía. Pero doctor, también otra situación respecto a esta exigencia de los genéricos en todas las farmacias. Se ha planteado también que a propósito de lo que pasa en los seguros privados, con las farmacias de las EPS y el alto precio que se cobra cuando hay un copago, bueno, en fin, que una persona que va, digamos, a una EPS, una clínica, porque tiene una cobertura de este tipo, podría con esa receta de un privado poder comprar sus medicamentos en una farmacia del Estado. Claro, ese sería el La farmacia fenómeno pública. inverso, ¿no? Lo que ocurre es que un paciente del Estado se va a una privada y lo compra sin Claro. ningún problema. Claro, ese sería el otro fenómeno inverso. Pero hay que tener en cuenta que los medicamentos, esto que hemos mencionado, Los que- genéricos. los genéricos, esto se pueden vender en cualquier establecimiento. Tú lo puedes comprar en un servicio público que lamentablemente, como decimos, no existen ahorita. Los pacientes migran hacia el Stock sector. cero, en el hospital 2 de Stock mayo. cero, habría que verificarlo, También. pero me ha llegado ese correo de tal manera. Y el otro tema asociado a este es el precio. Si bien en el Perú está prohibido el control y la fijación de precios, el MINSA, el Estado, tiene 800, 900 millones de soles al año que puede hacer compras corporativas, comprar a precio bastante bajo, distribuirlo en las farmacias públicas y indirectamente Claro. podría bajar el precio en los privados. Porque eso hace que... Ese la tema compe- también hay que subrayarlo. Pero, sin embargo, el presupuesto para la No se ejecuta. compra no se ejecuta. Y estuvo la vez pasada acá el representante del ministerio que tiene que ver con eso y no era capaz de decirnos ni siquiera qué porcentaje se había ejecutado hasta este momento, ¿no? Claro. Lo cual, no sé, daba como desconfianza. Sí, ¿no? pues ese es el tema de todos los años. Ya te que me olvide un paréntesis Sí, ahí, por favor. escuchando al pueblo de Sullana, que ha hecho un pedido, antes que se vaya la doctora Tomás, iban a ser declarados el hospital de Sullana en emergencia, porque está en colapso total el hospital de Sullana, y ahorita con el cambio de ministro eso ha quedado todavía en compás de espera, y ya el hospital ya no aguanta más. Un llamado a la ministra de Salud para que retome
esa solicitud del pueblo de Sullana y declare al hospital de ese pueblo Sullana, la Perla del Chira, como un hospital, declare la emergencia dentro de ese hospital para que pueda ejecutar su presupuesto. De acuerdo. Ahí lo tiene. Doctor, usted ha dicho que hay ciertos problemas porque no se hacen cosas que están previstas por la ley, como comprar medicamentos. Pero hay otras que no se hacen porque no están previstas por la ley, como por ejemplo poner a la disposición ciertos medicamentos de nuevas tecnologías, en particular contra el cáncer. ¿Por qué es que no se pone? ¿Se trata de un tema de precios? ¿Estamos seguros de que hay genéricos para estos medicamentos inmunológicos? Sí, claro. Mire, por ejemplo, la norma no explica por qué son 31, 44, por qué no son menos o por qué no son más. Ahí ya tendrán seguramente que en algún momento explicar. Pero nosotros tenemos que ahorita hay los biosimilares, que son medicamentos copia de los biológicos más baratos, que permiten tratar el cáncer o algunas enfermedades degenerativas como la artritis. Y eso no está incluido en este paquete, no está beneficiado y debería estarlo. Igualmente decíamos, hay tratamiento de sofosbuvir, que es una molécula que usted toma una pastilla diaria durante 90 días y se cura de la hepatitis C. Y trae abajo toda la lista de espera para trasplante hepático que hay en los hospitales, que por último no hay ni trasplante porque falta donantes, pero ese tampoco está incluido en el paquete. ¿Y si no está incluido, comprarlo por fuera es muy caro? Claro, solo lo venden en lo privado y es muy caro. Ha venido bajando el precio. Pero en el exterior ahorita cuesta $1.000 cada pastilla. $1.000. Tendría que tomar $1.000 diarios durante 90. Es una 90.000. catástrofe para la familia. Para la salud pública. Pero existe el genérico de esta molécula. ¿Es eficiente el genérico? El sofosbuvir, que es eficiente. No hay acá. Acá no hay, en otros países sí hay, el Estado protege a sus pacientes y la prevalencia de hepatitis en el Perú es 1.2. O sea, hay 360.000 familias comprometidas en este problema y no está incluida en el paquete. Por eso hacíamos la observación. Y no hablemos de la zona de la selva, donde es un problema crónico y hasta ahora no logramos resolver porque claro, es una población a la que nadie le presta mucha atención. Son los abandonados de siempre. De tal manera que nuestras triste. observaciones son positivas en favor de que se mejore, porque se está hablando que la salud es un derecho y que el medicamento es un bien público que cuida la salud. Pero si está un poco acotada la resolución, a nosotros nos llama la atención. Todo es perfectible, la medida en sí misma es buena, hay que reconocerlo, pero tampoco se pueden hacer leyes huecas, ya lo hemos dicho, leyes que en el papel funcionan y que en la práctica no van a resolver mayores problemas. Aseguramiento universal de salud para todos. ¿En qué hospitales? Si no hay medicinas. No, está en escombros, es una luz, pero en medio de escombros. Decía Aristóteles, más que normas buenas, lo que necesita son hombres y mujeres buenos. Entonces aquí, si es verdad o es mentira, el tiempo lo probará. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Miguel Palacio Celi, decano electo del Colegio Médico del Perú. Hablando un llamado a la ministra, un pedido por supuesto urgente, que el Colegio Médico está como su aliado estratégico, como dijimos la vez pasada, y que nos invite para conversar. Por supuesto. Tenemos 20 comités técnicos que podemos aportar en beneficio de la salud de la población. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Doctor Celi, Palacio Celi, vamos a una pausa, regresamos.